Hermanos, la lectura de hoy se encuentra en Primera de Juan 2, 20 y 27. La palabra de Dios dice: Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Juan 16, del 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dios les bendiga, hermanos queridos, que bueno, una vez más está a través de esta transmisión y vamos a cerrar esta serie de 3 lecciones de la doctrina del Espíritu Santo. Y qué bueno verle, qué bueno que podamos concluir. Ojalá usted haya terminado con su libreta llena de apuntes y por supuesto cualquier duda pueda
tener referencia con su servidor o con los pastores también de nuestra iglesia, y asimismo usted pueda confirmar con más pasajes bíblicos, probablemente porque abundar toda la clase nos ha sido imposible, hemos tenido que resumir, pero la gracia de Cristo ha trabajado a lo largo de este periodo de 3 semanas, y qué bueno que usted le ha tomado interés. Vamos a orar. Señor Jesús, ayuda, Padre bendito, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y dice que no da semilla al que siembra y pan al que come. Así es su palabra que sale de su boca, no volverá vacía, sino que será prosperada en aquello por la cual usted la envió. Y le pido y le suplico que sea prosperada, Padre, en corazón de mis hermanos, para que puedan tomarlo con total y absoluto interés, y que asimismo, Padre bendito, también ellos puedan sentirse identificados con lo que la clase expresa, Padre bendito. Gracias por el material, gracias por nuestros pastores que nos dan la oportunidad de estar a través de este medio, y gracias también, Padre bendito, por nuestros hermanos oyentes. Ayúdalos, bendícelos, sea con los enfermos por coronavirus, Padre bendito, por favor sánalos, y que podamos estar pronto, Señor, en nuestra congregación, Padre bendito. Hágase su voluntad por sobre todas las cosas, Espíritu Santo. Muchas gracias. En el nombre de Jesucristo, mi Dios Jehová, le pedimos todas estas cosas. Amén, Señor. Y bien, hermanos, vamos a continuar, y recuerden que hemos visto hasta ahorita la personalidad del Espíritu Santo. Hemos visto también, si se acuerdan ustedes en las lecciones anteriores, después de la personalidad vimos algunas obras del Espíritu, obras divinas dentro de ello, y también vimos los tipos del Espíritu Santo, ¿verdad? Cómo la Biblia lo identifica, cómo la Biblia tuvo que hablar de él, pues diciendo diferentes formas en las cuales a lo mejor en su tiempo, en su momento, iban a entenderle de quién se trataba. Así que vimos los tipos, y ahorita vamos a ver, ya para cerrar esta serie, las obras del Espíritu Santo. Y voy a borrar entonces mi pizarrón. Y vemos, hermanos, que dentro de las obras del Espíritu Santo está la creación. También de las obras en las que ha participado el Espíritu Santo es en la palabra de Dios, gracias a Él, que también nos permite que la tengamos disponible, y también en Jesucristo, en la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su resurrección, como Él estuvo presente, y vamos a ver otros conceptos. Entonces entramos entendiendo que en la creación Él estuvo y ha estado presente. Vamos a tener lecturas en Salmos 33:6, 104, 29 y 30, usted puede ir anotando. Job 26, versículo 13, y también 33:4. Asimismo, Isaías 40:13 lo menciona, de cómo estuvo presente el Espíritu Santo, su tercera persona de esta Trinidad, estuvo presente en la creación. Pero el texto que vamos a leer el día de hoy es Génesis 1:2. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entendamos perfectamente bien que el Espíritu Santo estaba, no solamente, queridos hermanos, quiero decirles que Él no estaba como un espectador más. Él estaba trabajando dentro de la Trinidad, y por supuesto en su voluntad tomó decisiones, porque dice que estaba sobre la faz de la tierra. Así que, hermanos, el Espíritu Santo vemos haciendo su trabajo desde la creación. También lo vemos en la palabra de Dios, y vemos, hermanos, que empieza a estar desde la revelación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero cuando hablamos de la revelación, hablamos de la divulgación de lo que fue anteriormente desconocido, y que finalmente vamos a comprenderlo en eventos futuros que van a suceder sobre la tierra, hermanos, y que también ya aún muchos de estos están cumplidos. Pero Hebreos 9, capítulo 9, versículos 6 al 8, menciona acerca de esto, de cómo el Espíritu Santo ha estado presente en el proceso de la palabra de Dios. Hebreos 9, del 6 al 8. Y así dispuestas estas cosas,
En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Entonces vemos cómo se había de comunicar a otros a través de la profecía, de la revelación. Y quiero que también veamos 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 20 y 21, por favor. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Vemos su participación de la tercera persona de la Trinidad en la palabra de Dios, actuando, interactuando en ella desde el principio hasta también en los tiempos de la revelación, y por supuesto la revelación con los profetas, la revelación con los jueces, la revelación con la mayoría de los personajes bíblicos que tenemos en el Antiguo Testamento, y también ya en el Nuevo Testamento consumándose con las profecías que tenemos de la revelación de Apocalipsis. Y bueno, también vemos en su inspiración cómo ha estado presente. La inspiración no sucede más que tiene que ver con el procedimiento por la cual fue registrada en forma escrita la palabra de Dios. Es decir, cómo vemos que la tercera persona del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo, tuvo que ver en el procedimiento por la cual fue registrada en forma escrita la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice que a fin de que el hombre sea enteramente preparado para la buena obra. Y así culmina este versículo, pero dice que es útil para instruir, para redarguir, y también dice en la parte final, bueno, lo que ya mencioné, que instruye en justicia, para enseñar. Así que vemos, hermanos, cómo en esta inspiración el Espíritu Santo ha estado, y hace ratos leíamos entonces segunda de Pedro 1 y 20 y 21, en donde nos confirma que todo esto fue inspiración del Espíritu Santo. Nada de esto se pudo haber cumplido sin la presencia y la labor del Espíritu Santo. Vemos también en la iluminación que tiene la palabra de Dios. Cuando hablamos de iluminación es que tiene que ver con la interpretación de la palabra escrita de Dios al corazón del hombre. Repito, cómo el Espíritu Santo ha tenido que ver en la palabra de Dios a través de una iluminación de la palabra, cuando la interpretación de esta misma llega al corazón del hombre. Entonces, no puede llegar a nuestro corazón y nosotros podamos comprenderla, sino antes el Espíritu Santo nos las revela, sino antes el Espíritu Santo nos da la iluminación para poder comprenderla. No hay ningún pastor, no hay ningún obrero que expone la palabra de Dios sin que antes tenga que orar y pedirle al Espíritu Santo que sea quien guíe y tome control y dé las palabras para que pueda ser enviado pues como Dios quiere, y sin que el predicador sea aplaudido o exaltado, sino que el Espíritu Santo sea revelado. Bueno, vemos en esta porción, Juan, vamos a leer Juan capítulo 16, del versículo 13 al 16, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Ok, entonces vemos, hermanos, cómo fue totalmente ha sido de iluminación la palabra por el Espíritu Santo para poder llegar al corazón del hombre. Con estos pasajes, entonces, usted puede anotar
ahí en sus apuntes, por favor, 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14 y capítulo 3 del 1 y versículo 2, para que usted pueda tener como base de datos otros pasajes más. Y bueno, vemos entonces que el Espíritu Santo ha tenido dentro de sus obras, repito, las obras del Espíritu Santo, en la cual vemos que Él ha estado presente y que no ha sido un espectador, es en su creación, en la palabra de Dios, y ahora vemos que también en la vida de Jesucristo. Vamos a ver entonces, voy a borrar por favor. Vamos a ver que la obra del Espíritu Santo, que el trabajo del Espíritu Santo tocante a la venida y obra de Jesucristo ha estado presente, hermanos. Vamos a ver entonces en el nacimiento de Cristo, voy a anotar aquí cómo ha estado en su nacimiento. Mateo 1, 18 y 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado, dice esta porción, o esta última porción muy importante, del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces vemos que estuvo manifiesto haciendo su obra el Espíritu Santo desde el nacimiento también del Mesías, de lo más relevante e importante en la Biblia, de la vida de Jesucristo. También estuvo en el ministerio de Jesucristo, y vamos a ver Mateo 1, del versículo 18 y 20, al 20. Es Mateo 18, 1, perdón, versículo 18 y versículo 20. No, perdón, Isaías 11, versículo 2. Voy a borrar. Isaías 11, 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ok, entonces vemos el espíritu, cómo se le iba a manifestar a la vida de Jesucristo, a su ministerio de sabiduría. Y bueno, viene una explicación bastante amplia en este pasaje. Voy a repetir Isaías capítulo 11, versículo 2, tocante al ministerio, y usted puede añadir en sus apuntes Juan capítulo 3, versículo 34, en donde Jesús empieza, acuérdense de esa acción en Juan capítulo 3, en donde el Espíritu Santo le acompaña. Y vemos también cómo dentro del ministerio de Jesucristo, pues el Espíritu Santo estuvo en su bautismo, en la tentación, en su ministerio profético y en sus milagros. Vamos a ver entonces, por favor, así de manera rápida, cómo estuvo el Espíritu Santo. Nada más vamos a leer en su bautismo, Mateo, por favor, capítulo 3, versículo 16. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Ahora vemos también en su tentación, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí vemos este pasaje en Mateo capítulo 4, versículo 1, pero también estuvo en su ministerio profético. Mateo 12, 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Ok, y vemos entonces también que estuvo en sus milagros. Mateo 12, versículo 28. Del ministerio profético es Mateo 12, del 18 al 21, y en sus milagros, que también es Mateo 12, pero versículo 28. Pero yo,
Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ok, vemos entonces que la obra del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo ha acompañado a Jesucristo desde su nacimiento, en su ministerio, y vemos que dentro de su ministerio es el bautismo, la tentación, el ministerio profético y sus milagros. Vemos toda esta parte en la que el Espíritu Santo le ha acompañado. Y también vamos a terminar viendo cómo estuvo en su muerte y en su resurrección de Jesucristo. Voy a borrar. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ok, vemos esta parte con Hebreos 9:14 confirmando cuánto más que serviremos al Dios vivo y en la cual el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, estuvo en la muerte de Jesucristo y también en su resurrección, Romanos capítulo 8, versículo 11. Para añadir nada más en sus apuntes, Mateo 27:46, para la muerte de Jesucristo, es un texto más amplio y específico con respecto a cómo la presencia del Espíritu le acompañó. Y ahora también puede usted añadir en la resurrección a 1 de Pedro 3, versículo 18. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Bueno, hace una semejanza que así como el Espíritu que acompañó a Jesucristo en su resurrección, así también lo hará con nosotros si nosotros aún estemos pues nos sorprende la muerte, vamos a tener una resurrección para vida eterna. Y esa es la esperanza, eso es lo hermoso de la cual nosotros tenemos y creemos aún dentro de esta y terrible pandemia que estamos viviendo y de la cual tenemos una esperanza porque se acerca nuestra redención. Bueno, entonces vemos que la obra del Espíritu Santo, la tercera persona, ha estado presente en la creación, en la palabra de Dios y en la vida de Jesucristo, pero también vamos a añadir, por favor, creo que aún se mira así, se mira aún la humanidad, vemos cómo ha estado presente en la humanidad, no nos confundamos, aquí no habla de los creyentes, habla de todo ente humano. ¿Y por qué ha estado presente el Espíritu Santo con la humanidad y no precisamente con los creyentes? Sí, con los creyentes ha estado porque ya son los convencidos, son los que estamos nosotros del otro lado, pero ha estado siempre con la humanidad y a partir de la revelación que tuvo el Espíritu Santo con los apóstoles en el libro de los Hechos, como muestra su manifestación. Bueno, pero vemos entonces que la humanidad, hemos visto por qué el Espíritu Santo tendría que estar y por qué ha cumplido su obra en la humanidad. Vamos a ver un texto general que es Hechos capítulo 2 del versículo 15 al versículo 18. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Derramaré en aquellos días de mi espíritu, dice nuestro Dios Jehová. Derramaré de mi espíritu. Y vemos cómo entonces ha estado presente en la humanidad quien no le tenía. A partir de que le recibieron, de que tuvieron su ungimiento, entonces vino
ahora después la obra, pero ya en los creyentes, ¿ok? Pero mientras tanto, hablemos que ellos eran parte de la humanidad como nosotros. Si no hemos recibido a Cristo, somos parte de la humanidad, pero aún no creyentes. Usted tiene la oportunidad para esta tarde de poder recibir a Jesucristo, y el Espíritu Santo dice que le sella el corazón y usted será salvo y le identificará a Cristo para el día de la redención. Y bueno, pero hay de parte de la clase tenemos que mostrar cómo la obra ha estado en la humanidad a lo largo de la historia del ser humano. Y es porque el Espíritu Santo hace la obra de convencimiento. ¿Convencimiento de qué? Convencimiento del pecado, de la incredulidad. ¿Ok? Juan 16, 7 al 11. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ok, vemos entonces que nuestra incredulidad como seres humanos, usted sale y predica de Jesucristo. Apenas vimos este fin de semana a un pastor pasando en todo el bulevar de nuestra ciudad, y como personas aún se enojaban porque iba exponiendo del evangelio. Y entonces vemos que esta incredulidad no pudo haber sido convencido en mí, o sea, sentir culpabilidad como ser humano, si el Espíritu Santo no hubiera venido a mí, si el Espíritu Santo no hubiera tocado mi corazón, si Él no me hubiera hecho un convencimiento a mi persona. Así que el Espíritu Santo ha tenido su obra en la humanidad, teniendo un convencimiento, haciendo un convencimiento genuino, dice la Biblia, del pecado que es dentro de la incredulidad. Y también lo vemos en el convencimiento de la justicia de Dios, porque por supuesto, primero nos hace convencer que somos pecadores y hacernos sentir culpable. El Espíritu Santo hace su obra, y también posteriormente a esto, pues el convencimiento de que existe la justicia de Dios y que nosotros debemos ser justos, y que la justicia de Dios nos embiste, nos da una vestidura, tal cual. Esto no es algo físico, esto es algo que tendríamos que entender, solamente lo entiende y lo comprende la persona que ha recibido al Espíritu Santo. Pero bueno, vemos entonces cómo hace un convencimiento de la justicia de Dios. Y ahí vamos a tener un pasaje en Hechos capítulo 5, versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Juan 15, 26, usted puede apuntar, Romanos 3, 22 y 4, versículo 5. También tenemos un convencimiento, una obra más de parte del Espíritu Santo hacia nuestra vida, hacia la vida de la humanidad, que es el juicio del pecado. Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Ok? Entonces, ahora es el juicio de este mundo. Entonces el Espíritu Santo hace esta obra, queridos hermanos. Viene a dar convencimiento del pecado a la humanidad, de su incredulidad, también de la justicia que Dios derrama sobre el que le quiere recibir, y sobre el juicio que ha de venir y el juicio que existe de parte de Dios tocante al pecado. Y también vemos, hermanos, que hace también el trabajo de refrenar el pecado. Cuando digo refrenar, no sucede más que, o no pasa más que detener. El Espíritu Santo, hermanos, hace el trabajo y la obra para detener el pecado a la humanidad y también al creyente, pero ahorita vamos a entrar a eso. Pero vemos entonces que el Espíritu Santo refrena el pecado. Génesis 6:13. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Ok?
Y dice, ¿podemos volver a leerlo, por favor? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre, con la humanidad para siempre, porque ciertamente él es carne, hermanos. Y vemos entonces que él es capaz, está capacitado el Espíritu Santo para poder refrenar el pecado y poder detenerlo, hermanos. Y bueno, entonces hemos visto que a la obra del Espíritu Santo está presente en la creación, en la palabra de Dios, en la vida de Jesucristo, y vimos, por supuesto, toda la parte de la vida de Jesucristo y su ministerio hasta la resurrección. Y vimos también cómo ha acompañado el Espíritu Santo a la humanidad, ¿ok, hermanos? A la humanidad, dando un convencimiento de estos aspectos y con la cual usted se ha de sentir identificado, porque de todo esto nos ha limpiado el Señor. Y en resumen, usted puede identificarse y decir, bendito nuestro Dios. Vamos a ver el último concepto, y esto ahora sí es con respecto al creyente. Lo voy a poner encima, aunque usted ya sepa que es creación, palabra de Dios, Jesucristo, humanidad y los creyentes. Vemos entonces que el Espíritu Santo ha hecho una obra especial a lo largo de todo este tiempo con los creyentes. Cuando menciono creyentes, es todo aquel que ha creído en Jesucristo y le ha recibido como su único y suficiente Salvador. Entonces, de ahí la referencia de creyentes. Vemos entonces que el Espíritu Santo, la tercera persona, ha hecho su obra desde la regeneración del creyente. Y vemos por aquí, podemos encontrar un significado de regeneración. Escuchemos por favor este significado. Regeneración, la implantación de la vida eterna. Entonces es la implantación de la vida eterna, no solamente de una vida, sino de una vida nueva, la implantación de una vida nueva para tener la vida eterna. Y tenemos un pasaje clave en Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por la regeneración, por el lavamiento, dice, en el Espíritu Santo. Vemos totalmente explícito este pasaje y usted pueda comprenderlo perfectamente bien. Entonces vemos que esta implantación de vida nueva para una vida eterna tiene no más que es parte de la obra del Espíritu Santo en nosotros los creyentes, hermanos. Y vemos entonces que es de suma importancia que usted vea, manifiesta la obra de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, empezando con su regeneración. Y esto habla de que no podemos ser igual. Por eso no hay cavidad en pensar en que nosotros estaríamos sin tener ningún cambio delante de Dios de ninguna manera. Es como que si estuviéramos en la banca o estaríamos nada más de estorbo, porque debemos mostrar un cambio en el Espíritu, que es el que mora en nosotros. Y hablemos que aquí viene el fruto del Espíritu, ¿verdad? Usted lo conoce y sabe cuántos son y cuántos de ellos usted hasta este tiempo goza de ellos o cuántos practica. Y usted pueda hacer una reflexión a su vida. Es importante la regeneración para nuestra vida como creyentes, hermanos. Y vemos también que ha estado en el creyente también en su bautismo, en el bautismo del Espíritu Santo. Y podemos ver, hermanos, vamos a ver Mateo capítulo 3, versículo 11, por favor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí,
cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, se dio una promesa, hermanos, que cuyo calzado decía Jesucristo, no soy digno de llevar, pero el que viene tras mí dice que éste vendrá bautizando en Espíritu Santo y fuego. Una obra importante que hace el Espíritu Santo en el creyente, independiente de la parte inicial que es la regeneración, es el bautismo. El bautismo, hermanos, y no habla el bautismo simbólico. Aquí habla, cuando hablamos de bautismo, no señala más que cuando usted hace recibir al Espíritu Santo en su corazón. Dice, le hace como simbolismo, y lo vimos en Mateo capítulo 3, versículo 11, de cómo el Espíritu Santo viene y le bautiza, viene y le cubre, hermanos. Y también aquí vale la pena mencionar un anexo cuando dice que Él viene bautizando en Espíritu Santo y fuego. No vayan a hallarse en confusión, por favor, hermanos, porque hay sectas o doctrinas que enseñan acerca de un bautismo en la cual ellos sienten en su cuerpo un fuego y ellos señalan que esto es como un bautismo. No, hermanos, aquí cuando la Biblia habla acerca del bautismo en fuego, eso aún está por suceder en el gran trono blanco, porque así como nosotros somos bautizados en agua, es decir, con el Espíritu Santo, hermanos, nosotros los que no creyeron aún tendrán su bautismo, pero esto será con fuego. Recuerden que ahorita está Jesucristo como nuestro defensor, como nuestro abogado, pero llegará un momento en la que ya no será más abogado, sino será el juez, y estando como juez, entonces hará un bautismo, el Espíritu Santo hará un bautismo, pero ya no será con el Espíritu Santo, será con fuego, hermanos, que arde, dice la Biblia en Apocalipsis, con azufre. Así que vemos esta porción para que usted no haya confusión en decir, siento un fuego en mi cuerpo. No, no es así. Y vemos entonces, por favor, vamos a ver tocante a esto otro pasaje en Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces vemos, hermanos, cómo se les dijo a los apóstoles que tenían que hallarse en Jerusalén para que pudiesen ser bautizados, para que pudiesen al momento de recibir al Espíritu Santo. Vemos que la Biblia, incluso vimos en los tipos del Espíritu Santo en la clase pasada, cómo eran embestidos, ¿verdad? Cómo finalmente recibieron las arras y todo este simbolismo para que ellos pudiesen entender, y ahora habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y el cumplimiento lo vemos en Hechos capítulo 11, versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, entonces vemos que esta parte se cumplió y entonces tenemos una identificación con Cristo, tanto en su muerte y en su resurrección, pero esta obra no la hace, queridos hermanos, más que el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Ya no somos la humanidad, ya no somos los incrédulos, ahora somos los creyentes, y a partir de la regeneración es el trabajo del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo, la tercera persona, pero en el creyente, y dentro de ellos el bautismo. Y bueno, entonces podemos decir, por favor, un concepto acerca del bautismo del Espíritu Santo, y dice que el bautismo del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo común en todo creyente, desde el día del Pentecostés, por la cual el creyente al momento de su conversión es unido, identificado con Cristo y puesto en su cuerpo, que es su iglesia. Lo va a repetir la voz que me auxilia, por favor, y mientras pasamos al otro punto. Bautismo. El bautismo del Espíritu Santo es la obra del Espíritu Santo común a todo creyente, desde el día de Pentecostés, por la cual el creyente, al momento de su conversión, es unido e identificado con Cristo y puesto en su cuerpo, que es su iglesia. Otra manera de trabajar y obrar
después de la regeneración y después del proceso del bautismo, es ahora como la morada que hace en el creyente, la morada del Espíritu Santo, y miren cómo obra el Espíritu Santo en el creyente. Y aquí vamos a ver, hermanos, a nosotros los creyentes que recibimos al Espíritu dentro de nosotros y le hacemos una morada en nuestro corazón. Y podemos ver Romanos capítulo 8, versículo 9-11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo podemos decir que Cristo mora en nosotros si el Espíritu Santo no mora? Si no hacemos una habitación en nuestro corazón del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo, de todo lo que se llame Jesucristo. Y pues usted lo puede confirmar en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, pero usted pueda tenerlo como apunte también en casa. Y vemos entonces por qué el Espíritu Santo tendría que trabajar, cómo es que trabaja y obra morando en nuestro corazón. Pues vemos que hace una capacitación en el creyente. Acuérdense que Él es el consolador, hermanos, que significa uno llamado al lado de uno para ayudarle. Acuérdense que Jesucristo no nos dejó solos, hizo una promesa de que vendría un consolador, y precisamente no para que esté nada más como espectador, como nosotros caemos, como nosotros como creyentes estamos sufriendo. No, hermanos, Él está para ayudarles. Consolador significa uno llamado al lado del otro para ayudarle. Entonces, usted pueda comprobarlo esto en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4. Y por supuesto, haciendo morada en nuestro corazón, el Espíritu Santo trabaja enseñándonos, teniendo una comunión y también dándonos confianza y seguridad en Él. Así que estos son conceptos, hermanos, que incluso ya hemos puesto en nuestras lecciones, y que usted ha de recordar también con sus apuntes. Quiero que leamos, hermanos, un concepto con respecto a esta parte de que el Espíritu Santo al morar en nosotros hace tareas específicas. Dice, antes del Pentecostés el Espíritu Santo solamente venía sobre los hombres individuales para capacitarlos para tareas específicas. Pero ahora, ya desde el día del Pentecostés, el Espíritu viene a morar en todos los creyentes y pues es permanente, al grado de que lo que hemos dicho en las 3 lecciones, cumpliéndose con esta, es que será arrebatado juntamente con los creyentes cuando nuestra redención venga, es decir, en la venida de Jesucristo. Así que leo nuevamente que antes el Espíritu Santo solamente venía a los hombres para tareas individuales y capacitarlos en ellas. Desde el día del Pentecostés, el Espíritu viene ya a morar a nosotros para siempre, hermanos, en todos los creyentes. Así que vemos esta parte, queridos hermanos. Y vamos a ver otro punto importante de haciendo su trabajo el Espíritu Santo, o haciendo una obra en el creyente. Ya vimos en su regeneración, en el bautismo, en su morada, pero también, hermanos, en, ¿cómo se llama? Permítanme tantito, en haciendo el sello. El sello, este es el otro concepto. Y por favor tengamos un pasaje en 2 Corintios 1:22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mencionábamos en la clase anterior el significado de las arras y cómo tenemos un concepto
bastante amplio acerca del sello del Espíritu Santo, lo que ahora nos identifica. Efesios 1:13, por favor, nada más para confirmar, y Efesios 4:30 usted lo puede leer en casa, igual que 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, entonces vemos que el Espíritu Santo obra también en el creyente a través del sello que hace en él. Hace un sello, y eso es un trabajo, esa es una obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. Y pues no significa más que la seguridad. Por eso es genuino, porque es seguridad, hermanos, de la tramitación de nuestra salvación. Cuando usted le hemos preguntado, ¿hay algo que lo identifica con Dios? Sí, es el sello del Espíritu Santo, y vemos que esto, mencionábamos un término en la clase pasada, que es una garantía de nuestra salvación. El sello del Espíritu Santo es una obra más de Él mismo y en su voluntad a quien Él quiere. Vemos entonces también un trabajo más del Espíritu Santo, y eso es a través de sus dones. De los dones del Espíritu Santo, porque pues mantienen un propósito. Los dones no fueron puestos por parte del Espíritu Santo, la tercera persona, así nada más, sino que tiene un provecho grande en el creyente. Y vamos a ver 1 Corintios capítulo 12 versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y también de provecho para el cuerpo de Cristo. Leíamos de provecho al creyente, a nosotros los creyentes, pero también para el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, vemos ahí entonces una repartición de dones. No todos tenemos los mismos dones, y en otra clase podríamos explicar ampliamente con respecto a los dones, como hay dones perpetuos, hay dones temporáneos, y también la durabilidad de estos, ¿verdad? Repito, hay dones temporáneos, pero dones también perpetuos, y la actitud que tiene cada creyente con respecto a los diferentes dones que pueda tener. Así que más adelante en otra obra seriada, en otra clase seriada, podríamos ver acerca de esto. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo, hermanos, ha trabajado hasta este tiempo a través de nuestra regeneración, a través del bautismo en el creyente, ha estado presente haciendo su trabajo. También, hermanos, a través del sello y a través de sus dones, queridos hermanos. Vemos entonces cómo hace esta parte de obra el Espíritu Santo en nuestra vida del creyente. Deseo que hasta aquí, hermanos, usted no tenga ninguna duda. Bueno, independientemente a eso, estamos para servirle en nuestro teléfono móvil, y podamos enviarle, si usted necesita más pasajes, pues añadir a su libreta de apuntes. Y vamos a terminar con el último concepto del trabajo que hace en la vida del creyente el Espíritu Santo, y es a través de la llenura del Espíritu Santo. Perdón, antes hay un concepto, hermanos, que quisiera mencionarles, y esto es, permítame tantito, por favor. Vamos a ver ahorita la llenura del Espíritu Santo. Y tenemos un pasaje en Lucas capítulo 1, versículo 15, Lucas capítulo 41, también el versículo 67, y también capítulo 4, versículo 1, Hechos 2, 4, 4, 8 de Hechos, el capítulo 6, versículo 3,
Efesios capítulo 5, versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Este es un pasaje bastante conocido que incluso usted y yo probablemente lo recordamos porque llevamos nuestro discipulado, Efesios 5, 18. Pero vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y leemos Efesios 5, 18, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Es decir, hablemos que todo alcohol, hermanos, teniendo una disolución en el cuerpo, pues nos hace hablar cosas. Vemos incluso a una persona embriagada, hace cosas y acciones que está fuera de sus 5 sentidos. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos de Él, hermanos, y vemos entonces cómo pueda trabajar el Espíritu Santo en nuestra vida. Y un último concepto que se me estaba yendo, hermanos, es el ungimiento del Espíritu Santo. El ungimiento es una obra más que hace en la vida del creyente y de la cual nosotros podamos sentirnos y vernos. Aquí también quisiera hacer énfasis en que el ungimiento no es como otras personas y otros creyentes lo expresan, de que a cada momento siento un ungimiento en mi cuerpo y sienten un calor, un fuego. Eso no es el ungimiento del Espíritu Santo. El ungimiento del Espíritu Santo se da una sola vez y para siempre, cuando Él viene a morar a su corazón. Cuando usted le permite dejar entrar, dice que sella, reparte dones, da una llenura, y la llenura que es a través, también la obtenemos a través de nuestro proceso como creyentes. Pero el ungimiento, hermanos, vemos que es a partir de ese momento y ya no tenemos que estar tratando de decirle al Espíritu Santo que se vaya y que venga y que se vaya y que se venga. No es así. El ungimiento entonces es una vez y para siempre. Y vamos a tener un pasaje, por favor, en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ok, Hechos 4:27, por favor, y vamos a terminar con esto. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Muy bien, hermanos. Usted puede añadir, por favor, en casa otros pasajes con respecto a este tema. Hechos 10, versículo 38, 2 Corintios 1, 21 y, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Y el versículo 27, usted pueda confirmarlo leyéndolo 2 veces, hermanos. Y por favor, quisiera que si mi esposa puede leer Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 20 y versículo 27, y sí, cerraremos con esto, hermanos. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permanece. Vemos, hermanos, que hay términos aquí en las cuales muchos creyentes han distorsionado y pensando en que la llenura es que el Espíritu Santo hace en una sola acción, viniendo y yendo
pues el sentir un gozo en demasía, y no es así. La llenura del Espíritu Santo usted la puede obtener claramente a través de su vida como creyente, pero reforzándose con la lectura de la palabra, con la oración y algo muy importante, el ayuno, el cual confirmará nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Él, y esto nos hará sentir llenos del Espíritu Santo. Hay un término que a veces usamos y decimos acerca de algún predicador, se ve que está lleno del Espíritu Santo. Y no significa que él en ese momento dijo: Espíritu Santo, ven, entra a mi vida. No, significa que verdaderamente tiene una relación continua y eterna con el Espíritu Santo, a través de la oración, la lectura, el ayuno y todo esto. Así que, hermanos, lo mismo con el ungimiento. Decíamos en este pasaje, de la cual es Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y 27, le invito a que lo lea 2 veces para que usted pueda comprender que es una sola vez y para siempre. No hay más explicación en este pasaje. Y vemos entonces la obra del Espíritu Santo en la creación, en la palabra de Dios, en Jesucristo, en el creyente y también en la humanidad, hermanos, teniendo en el creyente todos estos aspectos. Quisiera cerrar una oración y agradecerle por este tiempo de 3 sesiones en las cuales usted me ha visto, y que la palabra de Dios llegue a su corazón convenciéndole de que el Espíritu Santo tiene una personalidad suficiente y abastecedora para nuestra vida espiritual, hermanos. Y quisiera que usted, si no ha tomado una decisión, pues pueda recibirle. De lo contrario, venid a mí, dice la Biblia, y estemos a cuenta. Señor Jesús, por favor, te acepto en mi corazón y te recibo como el único y suficiente Salvador. Confírmame, Padre Santo, delante de ti, séllame con el Espíritu Santo y toma control de mi vida. Te entrego todo mi ser y, Padre bendito, te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesucristo. Le pido estas cosas en Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, puede comunicarse con nuestros pastores o con algún líder de nuestra iglesia y le ayudaremos a expandir el plan de salvación. El Señor le bendiga.